Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión, como ya les había comentado en el video anterior, vamos a estar analizando un punto que creo yo difícilmente se nos habla a nosotros como creyentes. Recuerda que estamos hablando acerca de todo este tema de la lucha espiritual. Ya analizamos la armadura, los enemigos que enfrentamos nosotros como creyentes, y en el video anterior nosotros analizábamos también esta parte que entra en medio de esta lucha espiritual, como es la prueba y como lo es la tentación. Veíamos que esto es algo que tiene que pasar a nuestras vidas como creyentes para que nosotros podamos crecer en el Señor cuando se trata de una prueba, pero también recordar que cuando es una tentación no viene de parte del Señor, porque nos anunciaba su palabra que Él no puede ser tentado y Él no tienta a nadie porque Él es santo, y porque obviamente está esperando que su pueblo, que sus hijos podamos ser igual de santos. Ese fue el mandamiento que desde el Antiguo Testamento el Señor dejó muy en claro para el pueblo de Israel, pero que evidentemente también el día de hoy con su iglesia también aplica. Así que yo te comentaba en el video anterior que el día de hoy vamos a estar observando lo que es nuestra responsabilidad como creyente en el momento de la tentación. Específicamente, nosotros no podemos actuar y echarle la culpa a terceras personas y decir, no, es que yo no tengo la culpa, fue porque mi enemigo el mundo, fue porque mi enemigo la carne, pero es que yo en serio quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero entonces no podemos nosotros deslindarnos de esta responsabilidad y decir, ay, no fui yo, sino que la palabra del Señor también nos ayuda, creo yo, por medio de su Espíritu Santo, a poder reforzar en nuestro corazón que tú y yo tenemos una responsabilidad y que es momento de no seguirla evadiendo, de no seguir ignorando, sino que podamos ponerlo en práctica. Así que el día de hoy quiero compartir contigo 3 pasajes diferentes. Los 3 los vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y en cada uno de estos pasajes vamos a encontrar como una responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, pero también vamos a mirar cómo es que el Señor se mueve y cómo es que es visible para nuestros ojos en el momento de la tentación. Así que vamos a iniciar. Te voy a pedir que me acompañes a nuestro primer pasaje. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a estar leyendo el versículo 41. Te lo leo y dice así. Me perdí. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si te das cuenta, estas son palabras que Jesús, si tú en tu Biblia los puedes señalar y los puedes leer, te vas a dar cuenta que están resaltados en rojo, anunciándonos que no son palabras de Pedro, que no son palabras incluso del mismo Mateo, sino que son palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto, más que un consejo, es un mandamiento, es velen y oren. Es decir, está alerta, no te distraigas, no te duermas, no descanses, no pienses que bueno, por unos segundos mis enemigos van a dejar de actuar, sino al contrario, tienes que estar alerta, tienes que estar al pendiente de cómo es que tus enemigos se están moviendo, cómo es que ellos piensan atraerte, cómo es que ellos piensan lanzarte como un anzuelo esperando a que tú lo atrapes. Y nuestra responsabilidad el día de hoy como creyentes, creo que a lo mejor puede ser un pasaje muy conocido, pero que nunca está de más poder recordarlo, porque es palabra del Señor que de una manera espiritual no nos empacha, no nos cae mal, como cuando de una manera física comemos demasiado. Y no, cuando hablamos de que es palabra viva, es precisamente porque a nosotros nos da vida, porque a nosotros nos da luz, porque a nosotros nos guía. Y en el tema de la guerra espiritual, el Señor nos dice, hablando de la tentación, vela y ora. Encuéntrate todo el tiempo en una comunión con el Señor. De nada sirve que solamente te conectes al Señor, que tengas una relación estrecha con su Espíritu cuando vas al templo, cuando estás leyendo la palabra, y que estés solamente por momentos específicos. Es necesario que tú y yo vivamos nuestra vida ahí en la presencia del Señor. Recuerda, este no es un lugar para visitar, sino un lugar para habitar. Así que aquí encontramos la primera parte de que a nosotros nos corresponde nuestra responsabilidad, y esa es que estemos velando y orando. ¿Para qué? Para que no cedamos ante la tentación. Y nos sigue diciendo, porque el espíritu está dispuesto, porque el espíritu que todo ser humano tiene, el espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios, está dispuesto. Pero dice aquí, el cuerpo es débil. Y creo que más bien esto se va a relacionar con los pasajes que vamos a seguir viendo. Así que te voy a pedir que me acompañes a el siguiente pasaje, que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo número 10 y vamos a leer los versículos 22 y 23. No, perdón, el 12 y el 13.
Te los leo y dice así: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a enfocarnos de primera mano a lo que es nuestra responsabilidad, lo que a mí como creyente me corresponde. Y inicia este pasaje en el versículo número 12 diciendo que si yo creo estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cuál es mi responsabilidad? No creerme suficiente, no creerme independiente del Espíritu Santo, no creerme que porque ya tengo algunos años en el Evangelio, porque ya leí toda la palabra desde Génesis, Apocalipsis, por una vez al menos completa, entonces ya me sé más o menos cómo trabajan mis enemigos, ya puedo defenderme, ya puedo decirle que no sin ayuda del Señor. No, dice el Señor, ten cuidado de no caer. Recuerda lo que acabamos de leer, mi cuerpo es débil, tu cuerpo es débil, porque en nuestro cuerpo todavía está la naturaleza pecaminosa, que día a día nosotros lo que estamos haciendo es que pierda poder para que el Espíritu Santo sea el que gane territorio en nuestra vida. Por eso es que responsabilidad número 1 que a ti y a mí me corresponde, no creerme suficiente, no creerme independiente de Dios, sino al contrario, saberme totalmente dependiente de su presencia, totalmente dependiente de su poder, al saber que, como bien anunció Jesús, separados de Él, nada, pero absolutamente nada podremos hacer más que caer en la tentación. Eso es lo que te aseguro que sí vamos a poder hacer cuando nos separamos de su corazón, cuando nos separamos de quien es la vid y la fuente. Sigue diciendo en el versículo 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Aquí está cómo se muestra el Señor. Dios es fiel. Recuerda que cuando anunciamos que Dios es fiel, te lo dejo aquí en la esquinita, cuando hablamos específicamente de este atributo de nuestro Dios que comparte con nosotros, porque Él también espera que tú y yo podamos corresponderle con una misma fidelidad, nos anuncia que el Señor no cambia, que el Señor no es variable, que el Señor no tiene un humor cambiante, que no se basa en emociones como muchas veces tú y yo solemos hacerlo. Dios es fiel. ¿Y por qué nos habla de su fidelidad? Lo sigue anunciando el versículo 13. Porque no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú y yo podamos soportar. Entonces, lo que tú y yo podamos estar enfrentando el día de hoy, en este momento, en minutos anteriores, o los que vamos a poder enfrentar, tenemos que ser conscientes que el Señor sabe que tú y yo podemos con eso. ¿Por qué? No porque yo sea fuerte, no porque yo ya me sepa las estrategias, no porque aquí yo sea la que maneje todo, no, porque ha depositado dentro de mí, dentro de ti, dentro de su iglesia, a su Espíritu Santo, no con el deseo que lo ocupemos como un amuleto, solamente como algo de la buena suerte, sino que tú y yo una vez más podamos depender de su poder, podamos recurrir a Él como nuestra roca, como nuestro lugar seguro, como nuestro refugio, para entonces poder salir victoriosos de este tema de la tentación. Y sigue diciendo, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta es una segunda manera en la que el Señor se muestra en medio de la tentación, que Él siempre, recuerda esto, siempre nos va a mostrar una salida. Pero aquí también entra, creo, nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Acudir a esa salida. Yo no puedo decir, bueno, ya identifiqué la salida en caso de emergencia, y si yo escucho en un sentido físico, en un ejemplo, que empieza a sonar la alarma sísmica, lo que hago es me quedo en mi lugar y, o sea, ya ubiqué la salida, pero ¿qué hago? Yo creo que me quedo aquí. Mi responsabilidad como creyente es acudir a la salida que el Señor me está mostrando, al saber que entonces en Él está mi victoria. Si recuerdas, esto fue también una parte que hablamos en el caso de la armadura que el Señor nos da. Entonces Él me muestra la salida, es Él quien me fortalece, quien me sostiene y quien hace ubicar una vez más mi mirada solamente en Él, para que yo no sea precisamente desvirtuada, para que yo no me desvíe, sino que tenga centrado mi corazón solamente en Dios. Así que una vez más, esta es tu responsabilidad y la mía. Qué bueno que el Señor ya nos dio una salida, porque es fiel. Te toca a ti, me toca a mí acudir a esa salida, huir, como creo que, si no estoy mal, le escribió el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo, huye de las pasiones sensuales. Es literalmente corre, échate a correr, no te esperes, huye a sí mismo. Ubicas la salida que el Espíritu de Dios te marca, corre hacia ella, no te esperes algo más, no eres fuerte, no soy fuerte, pero el que nos habita sí, por eso es que nos está mostrando una salida. Y por último vamos
a el último pasaje precisamente, te voy a pedir que me acompañes a la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo número 2 y vamos a leer de los versículos 7 al 9. Te los leo y dice así. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en medio de la tentación? Número 1, lo que menciona acerca de Job. Inicia el versículo 7 diciendo que Lot era un hombre recto. ¿Por qué? Porque estaba harto de la vergonzosa inmoralidad que veía en la gente que lo rodeaba. Esta es nuestra responsabilidad. Te voy a dejar al final de este video el pasaje donde se nos anuncia que entonces los que somos hijos de Dios no pecamos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Y hay otro pasaje que también nos anuncia que entonces tú y yo como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido llamados a su luz admirable, estamos llamados a odiar todo el mal. Y todo el mal se habla de todo el pecado. Por eso es que Lot era una persona así, que odiaba, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad que veía. Y menciona aquí que también oía a diario, porque así es el pecado, porque así es como nuestra sociedad se encuentra, corrupta, contaminada, sucia. Diariamente tú y yo estamos expuestos a ello, pero recuerda, no nos dejamos contaminar. Sigue diciendo más abajo, en el versículo 8, que Lot era un hombre recto. Recuerda, tú y yo tenemos ejemplo en Cristo. A esto mismo estamos llamados a ser personas íntegras, a ser personas rectas, de una sola línea, santas, porque así el Señor nos ha llamado y eso es lo que está pidiendo de nosotros. Sigue diciendo que estaba atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Entonces, en ti y en mí como creyentes, nuestra responsabilidad es tener una repulsión total con el tema del pecado. Tú y yo no podemos amarlo, tú y yo no podemos ni siquiera tenerle un pequeño afecto, un pequeño cariño, un pequeño de aprobación. No podemos, porque eso recuerda que se opone completamente a nuestro Dios. Entonces tú y yo no podemos ser duales, no podemos tener un doble ánimo, tenemos que ser lineales precisamente, personas rectas. Y ahora vamos a ver cómo es que se muestra Dios en medio de la tentación a favor de nosotros. Sigue diciendo el versículo 9 que el Señor sabe rescatar a las personas que viven en obediencia a Dios. Este es el punto. Una vez más, mi responsabilidad es vivir en obediencia a Dios. Si el Señor me dice que tengo que odiar la maldad, lo voy a hacer. No porque me siento obligada, no porque, me conviene, porque estoy de acuerdo con el Señor, porque tenemos las cosas en común, porque no me opongo a su corazón, porque no voy en busca de algo contrario, porque pienso lo mismo que Él. Entonces, yo vivo en obediencia a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia, por así decirlo? ¿Cuál es el efecto? Que el Señor me rescata de este tiempo de pruebas, de este tiempo de tentación. Es el Señor quien lo hace. Y sigue diciendo que también, así como salva a los que viven en obediencia a Él, mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio. Y me parece algo muy importante porque en este pasaje Lot, tú sabes, vivía en la ciudad de Sodoma, en donde toda la perversión que había era específicamente la homosexualidad. Pero más allá de remarcar un pecado en específico, que tú sabes que el día de hoy nuestra sociedad se encuentra totalmente contaminada, lo que quiero recalcar y lo que quiero resaltar, porque en su momento el Señor lo habló a mi vida, es ¿por qué Lot no se mudaba? ¿Por qué Lot no salía de en medio de ese lugar? No lo sé, no puedo juzgar su vida, no puedo ni siquiera decir cuáles fueron sus pensamientos porque no lo conozco. Pero el día de hoy tú y yo tenemos el llamado una vez más a huir. No te estoy diciendo que literalmente te mudes de casa, que renuncies a tu trabajo, que te salgas de la escuela, que dejes de hablarle a tus familiares. No te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que en tu corazón propongas, como lo hizo Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Que tú y yo podamos proponer en nuestro corazón no contaminarnos con algo de este mundo, de esta sociedad que bien sabemos ahora es nuestro enemigo, sino que cada oportunidad que tengamos podamos huir. Hay una reunión de familia, en este caso que se acerca ya Navidad, Año Nuevo, y hay chismes,
empiezan a haber chistes de doble sentido. ¿Cuál es mi salida? Pararme e irme a lo mejor a otro lugar. Distanciarme un poco. No importa que ellos me llamen antisocial, que me llamen exagerado, que me llamen como me quieran llamar. Yo tengo en mi corazón algo ya dispuesto, algo propuesto, que es no contaminarme. Recuerda, aunque yo no participe, mis oídos se están ensuciando y mis oídos siguen formando parte del templo, que todo mi cuerpo es de su Espíritu Santo. Entonces no podemos tolerar algo de este tipo. Esta es nuestra responsabilidad y obviamente en la palabra de Dios te puedes encontrar muchos otros pasajes, pero solamente quise ocupar estos 3 de la misma manera en la que vimos cómo el Señor actúa. Y yo espero que tu corazón y el mío se determine a poder escuchar atentamente la voz del Señor y decir, voy a cumplir con mi parte del pacto, voy a cumplir con lo que a mí me corresponde, porque el Señor es fiel, ya lo vimos, pero está esperando que tú y yo también le podamos corresponder con la misma fidelidad. Y pues bueno chicos, ahora sí, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de este precioso Dios que tenemos, de esta fidelidad que solamente lo caracteriza a Él y que deseamos que también sea algo que nos caracterice porque somos un fiel reflejo de su corazón. Y antes de despedirme, quiero mandarles un abrazo muy grande a todos ustedes. Ya en algunos días más celebramos nosotros lo que es la Navidad. Y recuerden, no nos habla acerca de un tema en cuestión a comida, en cuestión a regalos, en cuestión a convivencia familiar. No nos habla de eso. El centro de este festejo tiene que ser Cristo, como el centro de todos nuestros días. El centro de todos nuestros pensamientos tiene que ser Cristo. Así que yo espero que el Señor les bendiga muchísimo, que ustedes se puedan sentir abrazados, se puedan sentir consolados por su amor, acompañados evidentemente por su presencia, que es lo que llena todo, y obviamente también como añadidura, como un efecto más, que puedan pasar hermosos momentos junto con su familia, que puedan valorar a cada una de las personas con las que pueden compartir estas fechas tan especiales y que nunca perdamos de vista que siempre es un buen momento para anunciarles a Cristo, a quien celebramos, al Dios vivo que vino a tomar una parte humana para dar su vida por ti, por mí, por todas las personas, para que yo no recibiera el castigo del infierno que me merecía, sino que ahora tenemos vida por medio de Él, vida que es abundante y es eterna, pero que se inicia desde aquí y que seguirá hasta la eternidad, porque su amor es grande por cada uno de nosotros. Y bueno chicos, ahora sí, yo me despido. Una vez más les mando un abrazo muy muy grande. Espero que el Señor les bendiga mucho y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.